EFCO, uno de los líderes mundiales en la industria de encofrados para la construcción en concreto, con una exitosa trayectoria de 75 años, continúa entregando soluciones innovadoras que le permiten ahorrar mano de obra y obtener consistentemente un acabado de concreto de alta calidad. El panel manual EFCO es un sistema de encofrado completamente en acero que con un cuidado razonable tendrá una larga vida útil y no requeriría el reemplazo de la cara de contacto de los paneles. Los paneles del sistema panel manual pueden ser fácilmente manejados por un trabajador y pueden ser montados y ciclados sin necesidad de grúa gracias a su tamaño y a su peso. El panel básico de 600 por 1200 milímetros pesa solo 22 kilos, es decir 29 kilos por metro cuadrado. Los tamaños de los paneles varían de 50 a 600 milímetros de ancho y están disponibles en longitudes de 300, 600 y 1200 milímetros. El sistema panel manual tiene incorporados más de 60 beneficios que se traducen en un sistema de encofrados con máxima flexibilidad que reduce a la vez los requerimientos de material y mano de obra para ayudarle a obtener el costo más bajo de concreto vaciado en obra. Adicione a lo anterior el excelente acabado que le entrega el panel manual, lo cual reduce los costos de acabado en el concreto, permitiendo que usted entregue a su cliente un producto de alta calidad y logre un proyecto exitoso. El sistema panel manual es un sistema de encofrados manual de fácil uso, diseñado para operaciones de terreno eficientes. El sistema le ofrece grandes ahorros tanto en mano de obra como en costos de equipo e incluso trabajadores sin experiencia aprenderán rápidamente la mecánica simple del sistema panel manual. Veamos algunas aplicaciones y versatilidad del sistema. El sistema panel manual ha desarrollado su valor en muchos proyectos incluyendo fábricas, bodegas y refinerías, iglesias, establecimientos educativos y edificios universitarios, construcción de viviendas y edificios de gran altura, plantas de tratamiento de agua potable y aguas servidas, estadios y establecimientos deportivos, y estos son solo algunos. Las características particulares del sistema panel manual representan un gran valor cuando se utiliza en proyectos tales como muros altos o bajos, esquinas y pilastras, ménsulas, muros rectos o curvos, alcantarillas y túneles, tanques y muros con canaletas. Esto es un sistema manual con versatilidad ilimitada y con muy pocos componentes. El corazón del sistema panel manual es su cara de contacto hecha de acero de aleación de alta resistencia. Las bridas laterales del panel tienen perforaciones separadas cada 25 milímetros a lo largo de todo su perímetro, las cuales reciben las grapas y los accesorios. Estas perforaciones permiten que los paneles sean unidos en diferentes configuraciones y puedan ser desfasados en incrementos de 25 milímetros cuando sea necesario. Cuando un muro de cimentación sobresalga o caiga por cualquier razón, con los paneles EFCO se pueden hacer ajustes cada 25 milímetros, mientras algunos sistemas de la competencia solo permiten hacer ajustes en incrementos de 150 milímetros. Con el sistema EFCO se reducen considerablemente los costos de relleno de madera. Las bridas del panel manual están soldadas directamente detrás de la cara de contacto, lo cual entrega una junta hermética en la unión de un panel con el adyacente. Muchos de los sistemas de la competencia que utilizan paneles con marco de acero y cara de contacto de madera dejan una junta triple en el concreto. La cara de contacto de acero, resistente a las abolladuras, entregará por muchos años concreto con buen acabado. Las costillas del panel manual están distribuidas de manera que dan al sistema máxima flexibilidad y en combinación con la cara de contacto completamente de acero le proporcionan al panel su alta resistencia. El tope de tensor es una parte integral del panel manual y su función es transferir la carga del concreto desde los tensores hacia las bridas y las costillas del panel. El tope de tensor cuenta con un dispositivo que permite asegurar el pasador en posición durante el vaciado y el vibrado del concreto. La grapa EFCO se utiliza para unir los paneles, tiene un pasador con extremo biselado
que entra por los agujeros de la brida alineando los paneles y luego al bajarla, su mandíbula los une firmemente. Esta es una conexión rápida y eficiente con una sola pieza. Las bridas de los paneles EFCO tienen una ligera curvatura para asegurar que las mandíbulas de la grapa mantengan la junta bien sellada. Las dos bridas adyacentes actúan como un muelle cuando se ajusta la grapa. El tensor EFCO actúa como un separador, manteniendo los paneles a la distancia correcta, y también actúa como un tensor, manteniendo los paneles unidos durante el vaciado. EFCO ofrece un tensor con tres opciones. La primera opción es un tensor recuperable con una manilla que le permite ser removido del muro antes de que los paneles se desencofren. La segunda opción es un tensor recuperable sin manilla, que puede ser recuperado del muro luego de que los paneles hayan sido retirados. La tercera opción es un tensor con muescas. Luego de retirar el encofrado, se da un golpe de martillo al extremo del tensor y este se rompe por donde se encuentran las muescas a 12.5 milímetros de la superficie del concreto. El tensor EFCO tiene una capacidad de 21 kN con una capacidad última de diseño de 42 kN a la tensión. El acero de aleación de alta resistencia le da al tensor EFCO su alta capacidad de carga y a la vez entrega la opción de quebrar el extremo del tensor en la posición de las muescas, dejando el tensor embebido en el concreto. El pasador del tensor al mismo tiempo asegura el tensor en su posición, alinea los paneles y transfiere la carga desde el tensor al tope del tensor y al panel adyacente. Esta característica del pasador hace que la unión de paneles con grapas sea completamente independiente del sistema de tensores. Esta es una característica muy importante para EFCO, ya que le brinda al cliente la posibilidad de remover del montaje un panel temporalmente sin necesidad de desarmar los paneles adyacentes en cualquiera de los dos lados. Con frecuencia se requiere retirar un panel para limpiar el interior del encofrado antes del vaciado, para acomodar elementos pasantes o para utilizar el vano como una ventana de vaciado o inspección. El sistema EFCO tiene un agujero para tensor cerca del borde de cada panel. Esto es importante, ya que al tener dos paneles juntos, usted cuenta con dos opciones para colocar el tensor. En una situación en que el acero de refuerzo interfiera con la posición del tensor, existe la opción de moverlo al siguiente panel. Esto no es posible con sistemas que utilizan los tensores en medio de las bridas, u otros sistemas con los agujeros de tensores retirados del borde de los paneles. Otra característica muy importante del sistema panel manual es que no se requieren rigidizadores para brindar resistencia estructural que transmita las cargas del concreto. Los paneles, los tensores y los pasadores toman las cargas sin necesidad de rigidizadores robustos. EFCO tiene alineadores tubo de acero 38 x 75 milímetros disponibles en varias longitudes que se usan para alinear los ensambles de paneles. La sencilla acción de la palanca de la mordaza para alineador EFCO permite que un solo trabajador coloque los alineadores. La mordaza para alineador tiene una almohadilla de goma que empuja firmemente el alineador tubo contra los paneles. Se utilizan alineadores horizontales en la parte superior de una cara del encofrado. Cuando se tiene más de un panel en altura, se utilizan alineadores verticales en el lado opuesto de los alineadores horizontales. El apuntalamiento del montaje de encofrado se hace fácilmente fijando los puntales a los alineadores, bien sean horizontales o verticales. El espaciamiento de los puntales variará de acuerdo con las condiciones de la obra. Los alineadores y los puntales se utilizan exclusivamente para alinear y aplomar, no para soportar las cargas del concreto. EFCO ofrece puntales livianos no telescópicos para muros de 2400 milímetros de altura. Adicionalmente, para muros de mayor altura, EFCO ofrece puntales telescópicos y sus fijadores para conectarlos a la losa de concreto que sirve como base al vaciado. El sistema panel manual tiene disponible un sistema completo de andamios. Este sistema incluye brazos de andamio y sus postes removibles. Los andamios se fijan fácilmente a los paneles con pasadores de tensor. El uso de andamios es un factor importante en la reducción de mano de obra y la posibilidad de tener acceso al nivel apropiado es un beneficio sobresaliente del equipo panel manual. El brazo de andamio para un montaje de panel manual
Se puede fijar rápidamente a casi todas las bridas de los paneles con un pasador para tensor. Cuenta con un brazo articulado para estabilizarlo. Coloque la madera para la plataforma del andamio, los pasamanos y la madera para protección de caída de objetos para completar el sistema. El conocimiento de la competencia es muy importante. Cuando un contratista alquila o compra un sistema de encofrado, es conveniente que identifique las opciones primero. La mejor forma para tomar una buena decisión es conocer las características y beneficios de cada sistema y luego comparar las diferencias. Veamos algunas de las ventajas del sistema panel manual. Tiene cara de contacto en acero de aleación de alta resistencia que entrega un acabado de concreto de alta calidad. Todos sus componentes, como la grapa, el pasador de tensor y la mordaza para alineador, tienen la mecánica simple de los sistemas EFCO. El sistema de tensores EFCO entrega automáticamente precisión dimensional, lo cual ahorra concreto. Entrega una junta simple en lugar de la junta triple que otros sistemas entregan, los cuales requieren tiempo y costos adicionales para el acabado del concreto. No se requieren rigidizadores para soportar la presión del concreto, solo se utilizan alineadores para alinear y aplomar el montaje. Es un sistema de paneles livianos que puede ser eficientemente ensamblado por un solo trabajador. Los tensores pueden ser retirados y reutilizados o pueden ser dejados embebidos en el concreto. La versatilidad del sistema EFCO para encofrar esquinas tanto internas como externas, dada por su amplia variedad de ángulos interiores y exteriores y paneles de diferentes dimensiones, elimina la necesidad de costosos rellenos de madera. EFCO es una empresa que trabaja con su personal técnico para entregar soluciones de ingeniería y planos de montaje específicos para su proyecto. Además, entrega servicio de campo para apoyarlo con el uso del sistema en la obra. Hemos visto los usos del sistema panel manual y cómo se puede aplicar. El corazón del sistema es su cara de contacto de acero de alta resistencia, los componentes tales como la grapa, el pasador estándar y la mordaza para alineador, los estudios de conocimiento de la competencia. Ahora, vamos a revisar cómo EFCO apoya su proyecto. La disponibilidad del producto es un factor importante cuando se está seleccionando un sistema de encofrado manual y EFCO tiene su sistema disponible en bodegas estratégicamente ubicadas. Los planos de montaje son un elemento vital para su obra. En la mayoría de los casos entregamos planos de montaje específicos para su proyecto. El manual de instalación del sistema panel manual EFCO es una herramienta sin igual. Este manual, soportado por fotografías e ilustraciones, explica claramente la instalación y el uso del sistema panel manual y en muchos casos no se requieren instrucciones adicionales, bien sea verbales o escritas. En el manual encontrará información relacionada con la velocidad de vaciado, descripción de los componentes y accesorios indicados en el catálogo y fotografías de aplicaciones típicas. El contenido del manual de instalación ha sido capturado en video y está disponible como la segunda parte del DVD ¿Por qué elegir EFCO? E incluye ilustraciones y fotos adicionales. EFCO se enorgullece de su equipo de apoyo total y de sus 75 años desarrollando productos y aplicaciones para proyectos, soportados por un sobresaliente equipo de ingeniería y dibujo que prepara sus soluciones de encofrado y apuntalamiento. Nuestros ingenieros conforman parte del equipo de apoyo total EFCO. Adicionalmente, nuestro equipo incluye el gerente de planta, quien maneja los despachos de equipo y responde sus preguntas sobre despachos y devoluciones, el servicio de campo para el apoyo en terreno y el administrador de ventas del distrito a quien usted puede llamar para resolver sus dudas sobre facturación o para solicitar cualquier otro tipo de apoyo. Nos gustaría que nos brindara la oportunidad de ser su proveedor de encofrados.
La solución manual de EFCO es el sistema de paneles manuales. Los paneles manuales EFCO son el sistema de encofrado liviano más versátil disponible en el mercado. Ha sido usado en más de 25 países alrededor del mundo y los contratistas interesados en rentabilidad han descubierto rápidamente las ventajas de este sistema de encofrado que entrega el mejor valor y los costos más bajos de concreto vaciado en obra. El costo real del encofrado de concreto es el costo del encofrado más el costo de su uso. El sistema paneles manuales EFCO es de bajo costo, fácil de usar y de uso general para la construcción en concreto. Este sistema es ideal para muros rectos, tanques circulares, cimentaciones, áreas irregulares, estribos, muros con cambios de sección, túneles, columnas y mucho más. El único límite para el sistema de paneles manuales EFCO es la imaginación del arquitecto, del ingeniero y del contratista. La mecánica sencilla del sistema de paneles manuales permite que las cuadrillas de construcción aprendan rápidamente cómo ensamblar y ciclar el equipo. Los paneles manuales son livianos y están disponibles en múltiples tamaños. Aún el panel más grande puede ser colocado y desencofrado por solo un trabajador. Todos los proyectos son ligeramente diferentes y esto no es problema para el sistema panel manual. El trabajo en conjunto entre su equipo de obra y los ingenieros de EFCO en el diseño de un plan para el ensamble, ciclado y seguridad del encofrado en su proyecto es la clave para el éxito. El equipo de ingeniería de EFCO le puede ayudar a elegir la mejor opción de encofrado para su proyecto y le entrega planos de montaje que muestran detalles para el ensamble, colocación y ciclado de su encofrado EFCO. Este video, perteneciente a la serie de videos de seguridad y capacitación EFCO, compartirá con usted demostraciones detalladas de los métodos para el ensamble y ciclado del sistema paneles manuales. Como la seguridad es responsabilidad de todos, en este video se concentrará en seguridad, en cómo reducir los costos de mano de obra y en cómo facilitar el trabajo de su proyecto. El contratista debe seguir y cumplir todas las normas y los códigos de seguridad aplicables durante toda la duración de la obra. Piense en seguridad, trabaje seguro. El manual de montajes de paneles manuales es otro recurso del excelente apoyo de EFCO, el cual tiene fotos e ilustraciones y al ser usado en conjunto con este video puede facilitar el trabajo de montaje del encofrado. Los requerimientos de ensamble y ciclado para su proyecto pueden ser diferentes a los ejemplos mostrados en este video. Sin embargo, su cuadrilla rápidamente reconocerá la versatilidad del sistema paneles manuales y cómo se aplica a su proyecto. Para EFCO, la seguridad y la productividad son muy importantes. Por lo tanto, nuestros ingenieros y supervisores de servicio de campo le ayudarán a diseñar el mejor método de ensamble y ciclado para su proyecto. El sistema de paneles manuales de EFCO tiene una capacidad de 57 kilopascales cuando los tensores están espaciados a 600 milímetros y 36 kilopascales cuando los tensores están espaciados a 1200 milímetros. Esta característica del sistema paneles manuales le permite vaciar el concreto más fácil y rápidamente. Igualmente importante, cara de contacto de gran durabilidad hecha en aleación de acero de alta resistencia. Planear el trabajo y trabajar de acuerdo con el plan es la clave del éxito. Es indispensable para su proyecto contar con un buen apoyo de ingeniería, tanto de EFCO como de su propio personal de obra. Manos a la obra. Se requiere solo 3 herramientas para ensamblar el sistema paneles manuales: un martillo de carpintero, una herramienta pico EFCO, una herramienta tubo EFCO. Más adelante se apreciará el uso y el valor de estas herramientas. El montaje del sistema paneles manuales se logra en unos pocos pasos sencillos. Primer paso. Después de trazar las líneas de muros, instale una base de madera nivelada sobre la cimentación. Esta base es importante cuando se están instalando paneles sobre una zapata o losa de concreto, y aún más importante cuando se están instalando paneles sobre el suelo, entre cimientos o sobre el terreno sin cimentación. Segundo paso. El montaje de los paneles puede hacerse empezando con la cara interior o exterior del muro a construir, pero siempre se debe iniciar en una esquina. Fije el primer ángulo esquinero interior o exterior al primer panel manual. Después coloque un panel en la otra dirección para completar la esquina.
Asegúrese que la manilla del panel 600 por 1200 esté ubicada en la mitad inferior o cerca de la base del montaje, como se muestra. Una los paneles con grapas EFCO. La herramienta Pico está diseñada para alinear las perforaciones de las bridas en paneles adyacentes. Esto facilita el alineamiento para colocar las grapas. La correcta colocación de las grapas es esencial. Cuando coloque la primera grapa, inserte el pasador de la grapa en el segundo hueco, contando desde el extremo superior de la brida. La mandíbula de la grapa debe cubrir el tercer hueco. A continuación, coloque el pasador de la segunda grapa en el hueco número 11 desde el extremo inferior de la brida. Notará que la mandíbula cubrirá el hueco número 10 desde el extremo inferior de la brida. De ser necesario, un extremo de la herramienta tubo se utiliza para ayudar en la colocación de las grapas. El otro extremo de esta herramienta se usa para la colocación y extracción de los pasadores para tensor. Al colocar la segunda grapa en esta posición se asegurará de que se tiene un espacio suficiente para insertar la herramienta tubo y remover las grapas durante el ciclado del encofrado. Nótese que la colocación de la segunda grapa en el hueco número 11 solo se requiere para la primera fila de paneles, de manera que se tenga suficiente espacio para maniobrar. Para los paneles subsiguientes en altura, las grapas se colocarán en el cuarto hueco contando desde el extremo inferior de la brida, de manera que las mandíbulas cubran el tercer hueco. Los ángulos exteriores requieren 3 grapas como se muestra. Tercer paso. Revise el alineamiento inferior de los paneles con la base. En ambas direcciones ajuste de ser necesario y clave el panel a la base. Cuarto paso. Continúe colocando los paneles e instalando las grapas de la cara del muro que se estén ensamblando primero y asegure cada panel a la base. Precaución. Asegure el montaje del encofrado con arrastramiento temporal para evitar que se vuelque. El no seguir esta indicación puede ocasionar lesiones personales. Quinto paso. Instale el acero de refuerzo que se requiera. Sexto paso. Determine qué ranura para tensor va a utilizar. Inserte el tensor y coloque el pasador estándar EFCO asegurándolo con su manilla. Es importante anotar que los tensores se requieren solo en un lado de la junta entre bridas. Séptimo paso. Una vez terminado el montaje de la primera cara del muro, puede iniciar el montaje de la segunda cara. Coloque el primer panel en la segunda cara directamente opuesto al panel más cercano en la esquina. La ubicación de este primer panel es importante para asegurar el alineamiento apropiado de los tensores. EFCO cuenta con paneles de dimensiones pequeñas para encofrar las esquinas. Inserte el tensor y el pasador. A continuación, fije el panel con las grapas y clávelo a la base. Continúe colocando los siguientes paneles e insertando los tensores con sus pasadores, tal como lo indiquen los planos de montaje del encofrado. El arrastramiento y alineamiento del sistema paneles manuales es un proceso sencillo. Se utilizan alineadores horizontales y verticales para alinear los paneles y muy rara vez es necesaria la práctica común de rigidizar. Únicamente se requiere un rigidizador cuando se tiene una unión de paneles no protegida por un tensor en la junta. Los alineadores horizontales normalmente se colocan solo en una cara del montaje de encofrado EFCO. La ubicación y cantidad requerida varían de acuerdo con la altura del montaje. Fije los alineadores tubo de acero con mordazas para alineador en cada junta de paneles. En el caso de muros de gran longitud, los alineadores horizontales deben traslaparse por lo menos el ancho total de un panel para garantizar la continuidad del alineamiento. En las esquinas, uno de los alineadores puede colocarse más abajo para permitir que ambos sobresalgan de la esquina. Coloque una mordaza para alineador tubo en cada junta de paneles. Los alineadores verticales solo se requieren cuando el montaje de encofrado tiene más de un panel en altura. Coloque los alineadores verticales en el lado opuesto al de los alineadores horizontales. Al instalar los alineadores verticales, déjelos sobresalir un poco de la parte superior del montaje con el fin de colocar la mordaza superior. Las mordazas para alineador tubo se colocan en todas las juntas de paneles. El alineamiento del borde superior del montaje es muy importante y se logra fácilmente con un puntal telescópico. Fije el puntal telescópico a una brida vertical de la junta entre paneles. El espaciamiento de los puntales varía dependiendo de las condiciones de trabajo.
El sistema de paneles manuales permite encofrar las esquinas fácilmente, utilizando una gran variedad de esquineros y paneles de dimensiones pequeñas. Se deben elegir cuidadosamente los tipos de paneles adecuados para cada aplicación, de manera que se reduzca el número de paneles pequeños y se elimine la necesidad de rellenos de madera en las esquinas. El uso del ángulo exterior permite conformar una esquina externa, uniendo dos paneles manuales de cualquier tamaño para encofrar las dimensiones requeridas. Cuando se utiliza un ángulo exterior, se debe colocar una tercera grapa en el centro del panel. Al determinar la distribución adecuada del encofrado para la esquina, esta puede ser de dos tipos. En el primer tipo, la dimensión de la esquina por la cara exterior del muro debe ser igual al ancho de un panel. Esta es la mejor distribución, ya que da como resultado de que todas las juntas tengan tensores. El segundo tipo requerirá más de un panel para cubrir la dimensión exterior, lo cual dejará una o más juntas de paneles sin tensores. Cualquier montaje de encofrados con juntas sin tensores requerirá rigidizadores en la parte superior e inferior de cada fila de paneles. El encofrado de intersecciones comunes a 45 grados se realiza con paneles esquineros flexibles Formaflex EFCO. El Formaflex exterior de 135 grados y el Formaflex interior de 225 grados entregan una excelente solución de encofrado para esquinas a 45 grados. EFCO tiene disponible una amplia variedad de paneles de dimensiones pequeñas para encofrar cualquier dimensión. La mayoría de proyectos tienen muros de altura variable y el sistema paneles manuales satisface casi cualquier necesidad imaginable. A medida que la altura del muro varíe, lo cual ocurre en la mayoría de los casos, considere la dificultad cuando las zapatas y alturas de cimientos también varían. El sistema paneles manuales se puede ajustar en incrementos de 25 milímetros para responder a las condiciones variables. Esta característica de los paneles manuales garantiza el alineamiento de juntas verticales. La resistencia intrínseca de los paneles manuales permite ensamblar el montaje a la altura de cada proyecto que se requiera. El andamiaje EFCO es el mejor método para facilitar el montaje de muros de gran altura. En condiciones normales se debe agregar un nivel de brazos de andamio EFCO con sus plataformas por cada dos paneles de 1200 milímetros de altura, de manera de que las plataformas de andamio permitan el acceso al tercer nivel de paneles de 1200 milímetros. Precaución: todos los trabajos realizados en altura presentan el riesgo de posibles caídas que pueden ocasionar lesiones graves o muertes. La colocación de tensores, las grapas y alineadores es crítica para el funcionamiento apropiado del sistema paneles manuales. El manual de montaje de paneles manuales muestra distribuciones típicas del encofrado para muros de diferentes alturas. Cuando los paneles manuales y sus accesorios se ensamblan de acuerdo con estos diagramas, la capacidad de presión de vaciado del encofrado es de 56 kilopascales o 1200 libras por pie cuadrado. Es responsabilidad del usuario el monitorear y controlar la temperatura y la composición química del concreto, así como la velocidad de vaciado para evitar que la presión de vaciado exceda la capacidad máxima del encofrado. Advertencia: vaciar el concreto muy rápido puede causar la ruptura del encofrado, lo cual puede ocasionar lesiones graves o muertes. No exceder la capacidad máxima del sistema de encofrado. El encofrado de pilastras es muy sencillo. Gracias a la serie de combinaciones de esquineros se puede utilizar una combinación de ángulos interiores, ángulos exteriores y paneles manuales de dimensiones pequeñas. La selección apropiada de ángulos y paneles de dimensiones pequeñas reduce la cantidad de tensores interiores para las diferentes clases de pilastras. El ancho y el alto de las pilastras varían entre proyectos y la necesidad o no de rigidizadores se determina con base en las dimensiones requeridas. En este ejemplo se encofra fácilmente una pilastra de 100 milímetros de espesor por 400 milímetros de ancho. No se tienen juntas sin tensores en ninguna cara del muro, por lo tanto no se requieren rigidizadores, solamente se requiere el alineador típico. En el siguiente ejemplo se requiere un rigidizador en el lado opuesto de la pilastra porque se tiene una junta sin tensores. Cuando se necesita más de un panel, tanto en la cara de la pilastra como en la cara opuesta del muro, se puede colocar un tensor a través de la pilastra. Como ambas caras están unidas por el tensor, solo se requiere un alineador. En los casos en que tanto la cara de la pilastra como la cara opuesta del muro requieran más de un panel y no sea posible colocar un tensor a través de la pilastra, se requiere un rigidizador en cada cara.
Cuando las pilastras son de mayor espesor, se recomienda utilizar un tensor en la misma dirección que la pilastra sobresale del muro. Para permitir el cruce de tensores, se elevan 25 milímetros los dos paneles de los lados de la pilastra. Cuando se tienen pilastras en ambas caras del muro, puede ser necesaria una combinación de rigidizadores y tensores. Muchos proyectos incluyen esquinas biseladas en concreto a la vista y estas pueden ser tanto verticales como horizontales. El bisel de vinil EFCO se instala colocando una cola entre la brida del panel y el ángulo exterior. Con el bisel de vinil entre brida del panel y el ángulo exterior, tome la herramienta Pico EFCO estándar y abra un hueco a través del bisel plástico. A continuación, instale una grapa a través del hueco para asegurar la cola del bisel en su lugar para el proceso de vaciado. El bisel superior del muro generalmente se hace de madera y se fija con una pieza de madera para formar tanto el bisel como una pletina niveladora para afinar la parte superior del muro. Esta se fija fácilmente a la cara de contacto de acero de los paneles manuales utilizando los tornillos autoperforantes EFCO. Los cierres de muros son fabricados en la obra con huecos perforados para acomodar el acero de refuerzo. De ser necesario, se colocan llaves de corte. El tensor EFCO es ideal para sostener y bloquear el cierre. Los tensores deben colocarse cada 600 milímetros verticalmente para sostener el cierre. Esto ayuda a garantizar una junta de construcción totalmente vertical. Es una buena idea agregar un bloque de madera detrás del tensor. Esto dará mayor firmeza al cierre. Cuando sea necesario, se pueden clavar las llaves de corte al cierre. Cuando se requieren juntas de construcción con ubicaciones específicas, el bloqueo detrás del tensor se puede variar para cumplir con los requisitos del proyecto. Cuando se retire un sello hidráulico o water stop en la junta de construcción, el cierre de muro tiene que fabricarse en dos mitades. Se debe bloquear un espacio suficiente para el tensor y el cierre para permitir que el water stop permanezca en su lugar. En muros de mayor altura es recomendable colocar el alineador vertical adyacente al cierre para mantener el alineamiento vertical. El arrostramiento del cierre se hace mucho más necesario a medida que le aumenta la altura y el espesor del muro. Las cornisas en muros de concreto son comúnmente usadas en proyectos de construcción. Con frecuencia varían de ancho y largo y pueden ubicarse a diferentes alturas. Siga cuidadosamente las instrucciones de los planos de montaje EFCO. Para construir un ensanchamiento típico, los paneles de abajo, donde el espesor es mayor, se ensamblan como se requiera. A continuación, se dispone un negativo de madera, cortado al ancho y largo requeridos, sobre la fila superior de tensores. El nivel inferior de este negativo de madera será el nivel superior del ensanchamiento. El siguiente paso es el colocar los paneles manuales sobre el negativo para encofrar el resto del muro. Se colocan los alineadores horizontales como en un montaje típico de muro y un segundo alineador horizontal se coloca justo debajo de la cornisa para mantener el alineamiento del muro a esa altura. Los alineadores verticales se colocan en la cara opuesta del muro de acuerdo con los requerimientos. Cuando un escalón del cambio de espesor queda debajo de un tensor, es necesario hacer una ranura en la caja de madera. Los marcos para ventanas y puertas, las guías para pernos y las llaves de corte se fabrican en obra y no forman parte del paquete EFCO. Todos estos insertos que van abajo del nivel de vaciado deben colocarse antes de realizar el montaje de la segunda cara del encofrado. Todos los insertos pueden fijarse fácilmente al panel manual usando los tornillos autoperforantes EFCO, de manera que el inserto quede seguro en su lugar. Cuando se requiera, los insertos deben fijarse en ambas caras del muro. Si el inserto requiere de un bisel, este último puede clavarse directamente al inserto. Los insertos más grandes, como por ejemplo marcos de puertas y ventanas, deben construirse del ancho exacto del muro para evitar fugas durante el vaciado. Asegúrese de que los marcos de puertas y ventanas sean lo suficientemente resistentes para resistir la presión de vaciado. Perfore huecos en la sección inferior del marco de la ventana. Esto permitirá el escape del aire y ayudará a minimizar la aparición de hormigueros en el concreto.
Las guías para pernos pueden fijarse al encofrado de dos formas. Si la guía permite fijar una pieza de madera, como se muestra en este ejemplo, se puede utilizar una mordaza para alineador tubo para asegurar la guía en la posición apropiada. O si es más conveniente, la guía de pernos puede perforarse y clavarse a los paneles. Cuando las especificaciones del proyecto requieran una llave de corte con acero de refuerzo proyectándose del muro, una buena solución es usar un negativo hueco para la llave de corte con las barras de refuerzo dobladas en su interior. La llave de corte hueca se perfora y se clava a los paneles manuales. Para ménsulas y ensanchamientos de muros se pueden utilizar los paneles manuales EFCO estándar, dependiendo de las especificaciones del proyecto. También se puede construir fácilmente una ménsula en una pilastra, llevando el encofrado para pilastra hasta la altura requerida y agregando un fondo de madera. Esto facilita el cumplimiento de los requerimientos dimensionales del proyecto. Los tanques circulares y muros curvos son una excelente aplicación del sistema paneles manuales. Los paneles manuales estándar usados en conjunto con los paneles manuales flexibles conforman los radios que se requieran. El tamaño del panel estándar requerido dependerá del radio y la cuerda permitidos. El primer paso para encofrar un tanque circular es el planeamiento del trabajo. Un ingeniero puede calcular las circunferencias interior y exterior del muro del estanque. El segundo paso es seleccionar el módulo de paneles estándar en el tanque, dependiendo de la dimensión de la cuerda permitida. La mayoría de los tanques se construyen con una cuerda de 600 milímetros, pero algunas veces un tanque más pequeño requerirá paneles de 400 milímetros o incluso 300 milímetros. Algunos tanques muy grandes pueden utilizar una cuerda de 1200 milímetros. La suposición normal es que un panel flexible de 50 milímetros se usa entre los paneles modulares de 600 milímetros en el interior del muro. Para el diseño de encofrado exterior se requiere usar paneles flexibles más anchos para cubrir la diferencia entre la circunferencia interior y exterior del tanque. Después de tener trazada la línea de muro, es necesario fijar una base de madera a la cimentación. Esta base puede ser de tiras de contrachapado cortadas al radio o una serie de piezas de madera cortas iguales a la longitud de la cuerda. El mejor método es hacer primero el montaje del encofrado para el interior del muro curvo o tanque circular. Para empezar el montaje, coloque el panel directamente sobre la línea de muro y clave a la base a través de las perforaciones de la brida inferior. Una con las grapas el panel flexible apropiado al primer panel como se indica en los planos de montaje EFCO. A continuación, fije con grapas otro panel al panel flexible. Alinee la junta entre el panel que se acaba de colocar y el panel flexible de la otra línea de muro y fíjelo a la base con clavos a través de las perforaciones de la brida inferior. Mueva el borde del panel que acaba de colocar directamente sobre la línea de muro y repita el procedimiento de clavado. Repite este proceso alrededor de todo el tanque. Para el montaje de la cara exterior del muro, coloque el primer panel directamente opuesto a un panel interior y fije los tensores. Clave el panel a la base para prevenir el movimiento horizontal. Coloque el siguiente panel sobre su lugar, sobre los tensores y asegúrelos temporalmente. Instale los paneles flexibles requeridos entre los paneles y coloque las grapas. Revise que todos los pasadores estén asegurados en la posición fija. Precaución: es necesario una hilera vertical de tensores en ambas caras de los paneles flexibles. Cuando el diámetro de un tanque circular es mayor a 21 metros y las especificaciones del proyecto así lo permiten, es posible eliminar el panel flexible del interior y utilizar paneles de dimensiones pequeñas en el exterior como se requiera. Usando las mordazas para alineador tubo EFCO, coloque alineadores verticales en la cara interior del muro circular, a intervalos regulares, fijándolos a los paneles estándar. Estos alineadores deben estar siempre a la misma distancia del panel flexible más cercano y pueden espaciarse de acuerdo con los requerimientos. El sistema
sistema de paneles manuales es una solución económica para los proyectos que requieren el encofrado de alcantarillas de cajón. El apuntalamiento de las losas de cubierta de las alcantarillas en cajón es completamente eliminado con el sistema de paneles manuales. Cuando se está realizando el montaje de una alcantarilla en cajón, el método de tirante es muy eficiente. Se hace primero el montaje de las dos caras internas del encofrado. En ambos extremos de la alcantarilla en cajón se fija un marco usando alineadores verticales para mantener el ancho requerido y asegurar que la caja permanezca cuadrada durante el montaje. Después del montaje de los muros, se engrapa el ángulo interior biselado o el ángulo interior tanto a los paneles de muro como a los paneles de fondo de losa. Cuando un solo panel cubre el ancho de la alcantarilla cajón, no se requiere apuntalamiento, ya que el tensor, actuando como tirante, elimina la necesidad de apuntalamiento. El ángulo interior biselado está disponible en varios tamaños, lo cual permite que la losa sea encofrada con un solo panel. Luego de que los paneles de losa se han engrapado, se pueden colocar el tensor tirante. Inserte el tirante en un tope de tensor adyacente a un tensor de muro y asegure con un pasador. Luego de armar y colocar tensores al encofrado interior, se puede iniciar el encofrado del exterior. Se requieren alineadores verticales espaciados cada 1.2 metros para soportar los paneles de borde de losa. El sistema Paneles Manuales ofrece una inigualable flexibilidad para el encofrado de alcantarillas en cajón de muchas dimensiones diferentes. EFCO también ofrece un sistema de carro rodante para alcantarilla que puede ser utilizado con el modular panel manual. Este sistema tiene postes y viguetas de longitud ajustable. El interior se desencofra rápidamente y se coloca sobre ruedas y se mueve en secciones grandes. El sistema de carro rodante EFCO puede ser la solución que cubre con los requerimientos de su proyecto. El uso de paneles manuales y ángulos exteriores reforzados para el encofrado de columnas cuadradas y rectangulares dará como resultado columnas con un acabado de excelente calidad. El ángulo exterior reforzado es un ángulo exterior EFCO estándar con platinas adicionales soldadas al mismo. Esto facilita el uso de tensores EFCO de longitud estándar para contener la presión del vaciado del concreto. Los tensores que se usan con un ángulo exterior reforzado son de la misma longitud que los tensores que se usan en el interior de un muro de concreto del mismo espesor que la columna. Instale biseles de vinil EFCO si el arquitecto o el dueño requieran esquinas biseladas. Para colocar el bisel de vinil en una columna, inserte la cola del bisel en configuración de molino alrededor de la columna, de manera que el incremento de la dimensión de cada lado de la columna sea únicamente el espesor de un bisel. La gran variedad de tamaños de paneles disponibles hace fácil el encofrado de columnas de casi cualquier dimensión. El encofrado para columnas puede ser colocado manualmente o movido con grúas en secciones de forma de L. Existen dos montajes básicos para las columnas al usar el sistema de paneles manuales. Cuando el ancho de la columna es igual al ancho de un panel manual, hasta un máximo de 600 milímetros no se requieren tensores. Sin embargo, se requieren tensores externos cada 600 milímetros en altura. Los tensores externos se fijan al ángulo exterior reforzado con grapas EFCO. Este montaje se realiza en columnas con una presión de vaciado de hasta 57 kilopascales. Para resistir la presión de vaciado, las grapas tienen que instalarse, como se muestra, 3 por cada 1200 milímetros. La base de madera para las columnas puede colocarse directamente sobre las líneas de columna, con el montaje de encofrado encima, o puede estar ubicada atrás de las bridas de los paneles, permitiendo que los paneles estén directamente sobre la losa. Cuando se requieren dos o más paneles manuales para cubrir el ancho de la columna, se necesitan tensores internos y externos para asegurar las juntas. Nótese que los dos lados opuestos del montaje de encofrado deben elevarse 25 milímetros por encima de los otros dos lados para permitir el cruce de los tensores dentro de la columna. Nótese también que los alineadores verticales no se requieren para este tipo de columna, ya que en la intersección de paneles manuales EFCO provee el alineamiento vertical. También se requieren tensores externos cada 600 milímetros en altura. Cuando se encofren varias columnas a lo largo del mismo eje, se pueden utilizar un alineador horizontal para simplificar el alineamiento y arrastramiento. El mejor método y el más económico es dejar la fila superior de paneles manuales en su lugar.
usted tiene ahora una fila de paneles que se pueden usar para unir con grapas al borde de la losa, así como para mantener un alineamiento vertical perfecto. Esto minimizará y hasta eliminará los problemas que normalmente se presentan en las juntas de construcción horizontales. Se requieren alineadores verticales con el fin de arrastrar el montaje. Si la altura del muro es menor a la altura total del encofrado, el montaje de paneles manuales puede conformar fácilmente un borde de losa cuando sea requerido. Cuando se use este método, se debe instalar los tensores tanto en la parte inferior como en la parte superior. Si los paneles del muro tienen que retirarse antes del vaciado de la losa, EFCO recomienda utilizar un rebalse de losa. El rebalse de losa se fija a los muros de tensores que han quedado en el muro y asegura el encofrado del siguiente vaciado contra el encofrado del vaciado anterior. Estos métodos son los que entregan los mejores resultados. Solamente como última opción, fija una vigueta de apoyo de madera al concreto del vaciado anterior y ensamble los paneles sobre ella, como normalmente armaría el encofrado para un muro. Los cimientos escalonados son un elemento común en muchos proyectos y gracias a las perforaciones cada 25 milímetros en las bridas perimetrales de los paneles manuales, estos pueden escalonarse hacia arriba o hacia abajo dependiendo de los requerimientos del proyecto. Al hacer la distribución de los paneles para un muro con cimientos escalonados, el uso de paneles pequeños reduce de manera significativa la cantidad de rellenos de madera en el montaje. Otro elemento igualmente importante son las esquinas y pilastras, las cuales se pueden manejar mejor cuando los paneles permanecen en posición vertical. Los requerimientos de tensores son los mismos que para cualquier muro de altura variable. Cuando las especificaciones del proyecto requieran elementos pasantes en el encofrado, como tubos, pernos o acero de refuerzo, que sobresalgan del montaje del encofrado para muro, se utilizan láminas de madera con ángulos de inserción. Este método elimina la necesidad de cortar grandes agujeros en la cara de contacto de los paneles. Se pueden hacer fácilmente paneles de madera de casi cualquier forma, fijando ángulos de inserción EFCO a una lámina de madera de 19 milímetros, cortada para cubrir el vacío entre paneles. Los ángulos de inserción tienen perforaciones que al fijarse con las grapas quedan alineadas con las perforaciones de las bridas de los paneles. El método más fácil es empezar por fijar los ángulos de inserción a los paneles en el montaje. El segundo paso es cortar una lámina de madera que cubra el vacío y clavarlo o atornillarlo al ángulo de inserción. Perforar o cortar agujeros en la lámina de madera antes o después de colocarla en el montaje. Cuando se necesite un panel de madera para cubrir una distancia superior a 300 milímetros, se puede requerir soporte adicional. Gracias a las características de diseño del sistema paneles manuales, cualquier panel puede retirarse o reemplazarse en cualquier momento. Esto permite vanos temporales para ventanas de inspección, ventanas para limpieza y ventanas de vaciado en partes altas de un montaje. Cuando se sabe con anterioridad cuáles paneles se van a retirar, coloque los tensores en los paneles adyacentes a los paneles que se retirarán. Utilice el extremo corto de los pasadores para que no sobresalgan en la ventana. Esto facilita el retiro y reemplazo de los paneles. Un completo sistema de andamios está disponible para los equipos paneles manuales. Este sistema incluye brazos de andamio con postes de andamio removibles que se fijan fácilmente a la brida vertical del montaje de paneles manuales utilizando los pasadores para tensor. El brazo de andamio EFCO soporta una carga concentrada de 4.5 kN en un punto a 750 milímetros desde la cara de contacto. Los brazos de andamio deben colocarse espaciados a un máximo de 2.4 metros entre centros. Todos los pasamanos, madera de protección de caídas de objetos y tablones para plataformas son suministrados por el contratista. Todo el andamiaje debe cumplir con los códigos y requerimientos locales. Si se requiere colocar un brazo de andamio sobre un muro vaciado después del desencofrado de los paneles, allí se tiene una situación de cuidado. Si el proyecto está usando tensores EFCO perdidos, los andamios no se deben colocar sobre un muro con este tipo de tensor. La muesca en dicho tensor le da la característica de quiebre y por lo tanto no es un elemento seguro para fijar los andamios. Advertencia:
Después de que el concreto se haya vaciado, fraguado y los paneles se hayan removido, los brazos de andamio nunca se deben fijar a los tensores con muescas para quiebres. La falla de dichos tensores puede ocasionar lesiones graves a los trabajadores. A un tensor perdido, gracias a sus muescas, se le pueden quebrar sus extremos con una carga relativamente pequeña, luego que los paneles han sido retirados del muro de concreto. Los tensores recuperables que sobresalen del muro de concreto sirven como un apoyo excelente para los brazos de andamio. Estos tensores pueden ser retirados posteriormente. Los tensores que serán retirados deben engrasarse y para mejores resultados deben retirarse dentro de las 24 horas siguientes del vaciado del concreto. Para tensores extra largos que requieren ser removidos, EFCO ofrece una funda plástica. Precaución. Se recomienda a los usuarios realizar una evaluación de seguridad en la obra antes de iniciar el trabajo. El no eliminar los riesgos potenciales puede traer como resultado un lugar de trabajo inseguro y ocasionar lesiones a los trabajadores. Antes de cada vaciado debe hacerse sin excepción una buena inspección. Un técnico calificado y conocedor del equipo debe inspeccionar todos los detalles de montaje antes de cada vaciado. Este trabajo incluye ambas caras del montaje. Cada tensor, cada pasador y grapa debe ser revisada. Esto significa inspeccionar todas las juntas con tensores y sin tensores. Para la seguridad de los trabajadores y el éxito del proyecto, asegúrense de inspeccionar tensores, pasadores para tensor, grapas, juntas con tensores y sin tensores, desencofrante F-Cut, alineadores, mordazas para alineador tubo, alineamiento superior del muro, alineamiento vertical y horizontal, aseguramiento de los cierres, instalación apropiada de andamios. Con el fin de asegurar unos bajos costos de desencofrado y a la vez proteger el encofrado, la cuadrilla que lleve a cabo esta operación deberá ser instruida y supervisada apropiadamente. El manejo sistemático de cada operación ahorra tanto tiempo como equipo. Asegúrese de que los trabajadores utilicen cascos y gafas de seguridad. El personal encargado del desencofrado deberá contar con cubetas para clasificar los accesorios directamente a medida que se retiran del muro. Esta práctica incrementa la eficiencia de la operación y reduce considerablemente el riesgo de pérdidas de accesorios en la obra. Primer paso: retire las mordazas para alineador tubo y los alineadores. Segundo paso: retire los pasadores para tensor. Para esto utilice la herramienta tubo EFCO estándar. Coloque el extremo circular de la herramienta sobre el pasador para el tensor, rótelo y sáquelo con un martillo. Si los pasadores son difíciles de remover debido a las limitaciones de espacio, se sugiere el uso de la palanca sacapasadores. La palanca sacapasadores es especialmente útil para retirar pasadores cerca de esquinas interiores. Tercer paso: retire las grapas. En este momento se usa el otro extremo de la herramienta tubo, coloque el extremo ovalado entre el mango de la grapa y rote la grapa para retirar las mandíbulas de la brida. Después, con un martillo, golpee la herramienta para empujar el pasador a través de la perforación. El uso de cubetas para la clasificación de las grapas, los pasadores y las mordazas para tubo durante la operación de desencofrado facilita y hace más eficiente el montaje de encofrado para el siguiente vaciado. El siguiente paso es retirar los paneles. Si después de haber retirado los pasadores y grapas se presenta dificultad en desencofrar los paneles manuales del muro, se tiene a disposición el descimbrador EFCO para ayudar a esta operación. Sencillamente coloque el pasador del descimbrador en la brida superior del panel y con un movimiento tipo martillo remueva el panel. No permita que los paneles se lancen o se dejen caer durante la operación de desencofrado. Esto puede dar como resultado lesiones a los trabajadores y daño de los paneles. Quinto paso: si se han utilizado tensores con manilla, estos deben retirarse antes de remover los paneles. Utilice el martillo sacatensor EFCO para sacar los tensores EFCO, apropiadamente engrasados o con funda plástica.
Si se tienen tensores EFCO perdidos con muescas para quiebre o si se han usado los tensores sin muescas y sin manilla, estos tensores se remueven o se quiebran con las muescas después de que los paneles se han retirado, como se indica en el séptimo paso. Sexto paso. Una buena organización de la obra es clave para lograr una operación eficiente y un paso importante para alcanzar dicha organización es clasificar y apilar los paneles a medida que se van removiendo del muro. Séptimo paso. Cuando los paneles se limpian inmediatamente a medida que se remueven del muro, esta operación se hace más fácil y resulta mucho más eficiente. Al no hacer la limpieza de los paneles tras el desencofrado, el concreto se adhiere a los paneles haciendo más difícil su limpieza. La aplicación del agente desencofrante a la cara de contacto de los paneles es crucial. Por ejemplo, usted no usaría su carro sin aceite. Lo mismo sucede con los paneles de encofrado. Con el sistema EFCO, usted puede usar los tensores recuperables que puedan ser reutilizados. Estos tensores sin las muescas de quiebre deben engrasarse o usarse con una funda plástica y después se retiran usando el martillo sacatensores EFCO. Para los tensores perdidos, es decir, los tensores que tienen muescas de quiebre, use un martillo para dar un golpe fuerte sobre el tensor y así romper el extremo que sobresale del muro. La muesca para quiebre a 12.5 milímetros se rompe aproximadamente 12 milímetros dentro del concreto desde la cara del muro. A continuación, cubra los huecos de los tensores con mortero de relleno. Octavo paso. El buen mantenimiento de los paneles en obra entregará un concreto de mejor apariencia y menores costos de montaje y desencofrado. Se debe establecer un plan de mantenimiento sistemático para cumplir con estos objetivos. El mantenimiento oportuno es tan importante para la vida útil de los paneles como un apropiado manejo. Antes de cada uso del encofrado, rocíe o aplique con rodillo el agente desencofrante EFCO a las caras de contacto de los paneles. Inmediatamente después de cada uso y antes de que el concreto fragúe, lave la cara posterior de los paneles con agua. Inmediatamente después de desencofrar los paneles, use estopa para limpiar la cara de contacto y las bridas perimetrales de los paneles. Esto se puede hacer dentro de la hora siguiente del desencofrado del equipo. Tiene a disposición el manual de montaje de paneles manuales EFC 857. Este manual contiene una gran cantidad de fotografías a color, ilustraciones de sus múltiples aplicaciones, procedimientos paso a paso para el ensamble, desencofrado y mantenimiento del equipo. EFCO es una compañía con una larga trayectoria en el desarrollo e innovación de soluciones de encofrado para concreto. La compañía se inició hace más de 75 años identificando una necesidad y cubriéndola. Hoy en día, EFCO sigue ofreciendo el sistema paneles manuales y entregando el mejor valor y los costos más bajos de concreto vaciado en obra.